Esperamos un segundo que viene la guatera. Los equipos de fútbol no tienen aguatera con tapado, ¿eh? Tapado de piedra. Con tapado de piedra, sí. Así que bueno, gracias. Bueno, buenas tardes. Otra reunión más del Club de Traductores Literarios. Creo que todo el mundo sabe más o menos cómo funcionamos. Nos reunimos una vez por mes acá en el Centro Cultural de España desde hace 7 años para charlar temas que tienen que ver con la traducción y sus aledaños. Y cuando digo sus aledaños, nunca más oportuno que en el día de hoy, ya lo vamos a ver inmediatamente. Les paso el aviso de lo que viene, como hacemos todos los meses. Todos los años hacemos algún tipo de reunión especial o simposio, para llamarlo de alguna forma pomposa e inexacta, y el nuestro de este año va a ser en el mes de julio, el 6 y el 7 de julio del mes que viene. Vamos a hacer una especie de reunión vinculada con los 70 años de la primera traducción al castellano de El Ulises de Joyce en la Argentina, y también vamos a aprovechar para presentar la nueva edición del Ulises, también traducida en la Argentina, para lo cual son 2 días en donde va a haber distintas exposiciones. El primer día, el día 6, va a participar Lucas Petersen, que es periodista y que hizo una muy pormenorizada biografía de Salas Subirats, el primer traductor de Joyce en la Argentina. Luego va a venir Marieta Gargatagli, que va a contar el mamarracho que hicieron los españoles con la traducción de Salas Subirats cuando la llevaron a España a partir de los garfios de un tal Eduardo Chamorro, que adaptó la traducción argentina a los usos y costumbres del mundo editorial español, agregándole mucho salero. Finalmente, ese mismo día va a estar Carlos Gamerro, que probablemente sea en Latinoamérica el más grande especialista que hay en Joyce. De hecho, se acaba de reeditar su guía de lectura del Ulises por Interzona, donde justamente va a explicar por qué desde su punto de vista la traducción de Salas Subirats es probablemente la más interesante y la más próxima, si se quiere, al espíritu del original. Al día siguiente van a estar el equipo de traducción que hizo la nueva edición que publicó El Cuenco de Plata, y van a contar justamente cómo trabajaron a lo largo de los, creo que 2 o 3 años que les tomó la tarea de traducir y trabajar conjuntamente sobre el Ulises. Luego, importado de España, viene Eduardo Lago, que es un novelista, cuentista y académico, que trabajó hace unos años en una comparación muy minuciosa de las hasta entonces 3 ediciones que había del Ulises en castellano, y que nuevamente va a explicar por qué le parece que la de Salas Subirats es la que mejor cumple con el original. Y terminamos con un novelista y académico irlandés que se llama Barry McCrea, que va a contar qué es lo que leen los irlandeses cuando leen el Ulises. O sea, la lectura irlandesa del Ulises es muy particular y muy distinta de cualquier otra lectura, incluidas las del mundo británico o norteamericano. Y bueno, él va a hacer una lectura irlandesa del Ulises. Son 2 días que me parece que van a ser bien interesantes, así que están todos invitados. Van a ser acá mismo, calculo que comenzaremos a eso de las 6:30 de la tarde, un poco más temprano que de costumbre, justamente porque tenemos 3 oradores por día. Si hay tiempo, cosa que todavía no está del todo claro, probablemente pasemos algún fragmento de la película que se hizo en Estados Unidos sobre el Ulises en el año 67, lo cual es una cosa bastante extraña, si se quiere, porque, bueno, como se podrán imaginar, llevar al cine algo que ya es eminentemente verbal es bien complicado. Quizás pasamos algún fragmentito o algo en algún entretiempo. Respecto del día de hoy,
nuestras invitadas, que ahora ya inmediatamente voy a presentar, se van a ocupar de hablar, y cuando terminemos esto, cuando terminemos esta primera parte, que va a ser sobre todo muy conversada, muy charlada, yo les pediría que participen y hagamos de esto una conversación colectiva. Les aclaro que no hablen como de costumbre hasta que no reciban el micrófono, porque todo está siendo filmado. Hemos recibido ya bastantes quejas de Casa de Gobierno, porque se pierde parte de las preguntas y entonces la presidente, no la presidenta, se siente muy molesta y no queremos problemas con la cámpora. Bueno, dicho todo esto, vamos a el día de hoy. El día de hoy es un día especial porque no se trata de traductores, sino que en la mesa tenemos a dos editoras que nos van a hablar justamente de todos los pasos desde que se elige un traductor o se pide un traductor para trabajar con un texto determinado hasta el momento en que el texto se transforma en el libro que finalmente aparece. Esta es la izquierda, sí. No te puedo ayudar en eso. A mi izquierda está Katy Galdeano, que actualmente trabaja en Siglo XXI, pero que tiene una larga trayectoria en el mundo editorial. Y en la extrema izquierda... en la extrema izquierda está Gabriela Conte, que trabaja en el grupo que tiene un montón de nombres, Penguin Random House, Mondadori... Allá Mondadori ya no. Bueno, Penguin Random House y La Mar en Coche. Y bueno, justamente lo que queremos saber es esa parte que a los traductores nos interesa y que tiene que ver con todos los pasos editoriales y demás. Entonces, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Katy Galdeano. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por haber venido y muchas gracias al Club de Traductores y a Jorge por la invitación. Y disculpas por anticipado si estoy un poco nerviosa, pero no estoy acostumbrada a este tipo de exposición. Bueno, estuvo linda la invitación porque me hizo volver sobre mi experiencia de años trabajando en editoriales y repensar cosas que, bueno, en el vértigo del trabajo cotidiano uno da por sabidas, por sentadas. Por ejemplo, tuve que pensar cómo elijo un traductor, cómo llegaron los traductores con los que hoy estoy familiarizada y a los que valoro y con los que tengo incluso relaciones de cariño y de muchísima confianza. Bueno, cómo llegué a ellos. Tuve que desandar ese camino. Primero, bueno, quiero decir que mi experiencia como lectora de traducciones es doble. Por un lado, por la cuestión laboral. Siempre trabajé en editoriales de ensayo académico, de ciencias sociales y de humanidades. Primero en Paidós como asistente de producción, y después en Siglo XXI, ya a cargo de producción y desde hace un tiempo como editora. Pero después está mi experiencia como lectora de traducciones. Y como simple lectora, leo sobre todo ficción, narrativa de no ficción. Y a raíz de esto pensaba que tanto el traductor como el editor, lo que tenemos como punto de partida creo que es una relación intensa con la lectura y que esa relación es tan intensa que se va armando de manera seguramente inconsciente, pero nuestro horizonte lingüístico, estilístico, y que a partir de ese horizonte es que trabajamos incluso con los textos académicos más arduos. Bueno, hago primero una referencia, digamos, en general lo que voy a hacer es hablar de las rutinas de trabajo, de los procedimientos habituales de trabajo en una editorial de humanidades y ciencias sociales, y después de algunos casos que se salieron de esa rutina y que presentaron como problemas específicos que hubo que resolver de algún modo.
Mi primer contacto con la traducción profesional fue en Paidós. Y ahí el recuerdo que tengo, así muy nítido, muy tajante, es que cuando yo entré, el equipo de producción estaba integrado por 2 personas que hacía años que trabajaban y que trabajaban tanto con los originales en español como con las traducciones. Y había una distinción muy notoria entre recibir una traducción que siempre se recibía con alegría porque significaba que ahí había una prosa cuidada, un español correctísimo, había atrás alguien que había tomado decisiones, incluso los términos o las expresiones que nos llamaban la atención, seguramente, y nosotros presuponíamos eso, habían sido objeto de una decisión meditada. Entonces, trabajar con traducciones era para nosotros la panacea. Significaba que ese libro iba a poder cumplir con los plazos de 3 meses de preproducción, 1 mes de imprenta, y que no iba a haber como esa zozobra de recibir originales en español en los que había que intervenir muchísimo, hasta el punto de que las páginas estaban negras de reformulaciones. Incluso así había una rutina de trabajo que contemplaba una lectura del original de traducción, que en ese momento se hacía en papel, con cotejo del original en la lengua que fuera, y una lectura de pruebas. Y después había en ese momento una única traductora que hacía años que trabajaba y tenía una continuidad de manera que terminaba un libro y le entregábamos otro. Excepto en los libros de ciencia política, que en ese momento había una colección de ciencia política muy de tendencia anglosajona, con aspectos así técnicos, terminológicos muy específicos, y esos libros tenían otro circuito de traducción, otra traductora y una revisión técnica, y el mundo psicoanalítico. Con el mundo psicoanalítico y específicamente con los seminarios de Lacan, aprendimos a la fuerza el gran problemón que es para un editor que la traducción quede en manos de un especialista, de un psicoanalista que tal vez incluso se analiza con Jacques-Alain Miller y tiene como pertenece a todo ese mundo y lo tiene muy incorporado, pero que a la hora de traducir no puede tomar distancia, no puede tomar entonces decisiones y tampoco puede resignar nada, digamos. Y en relación con esta experiencia, bueno, aprendimos lo arduo y lo agobiante que es remontar una traducción problemática, en la que además el traductor, por ser especialista, se considera una voz autorizada, y de hecho lo es. Entonces eso obliga a que las correctoras de ese momento tuviéramos que organizar encuentros extensísimos en los que cada corrección era objeto de una revisión especial, una argumentación, en el caso en el que nosotras podíamos argumentar algo, cosa que intentábamos. Pero bueno, cuento esto porque es como parte como de ese mundo real con el que uno lidia en el trabajo editorial. En relación con los seminarios también estaba la experiencia opuesta. En algún momento, así milagrosamente, surgió un tándem de una traductora excelente que tenía una relación muy estrecha con quien hacía la revisión técnica de los seminarios.
Entre ellas el respeto era absoluto, cada una sabía cuál era el terreno de la otra y cuál era el propio para intervenir, y nosotros recibíamos seminarios de Lacan que eran complejos, que no habían perdido nada de su espesor conceptual, pero que eran legibles. Y la traductora, recordé esto porque me parece que es algo que no sé, por lo menos no creo que sea frecuente ahora, y en ese momento era una solución buena. La traductora a su vez se reservaba la segunda lectura de pruebas, la lectura de pruebas, por la que por supuesto cobraba aparte, y eso le garantizaba no solo responder nuestras últimas consultas, sino que también aprovechaba para mirar las intervenciones que se habían hecho en la primera lectura y para desandar o aprobar, digamos, esas intervenciones. O sea, que en relación con el mundo lacaniano teníamos una especie de círculo problemático del que se aprende y un círculo virtuoso, que es esto que les cuento. Abrevio un poquito para no aburrirlos con tanto ejemplo y paso sí a lo que es mi experiencia en siglo XXI. Siglo publica entre 40 y 45 novedades anuales, de las cuales un tercio, hay años en los que es estrictamente un tercio, probablemente el año que viene sea un poquito menos, son traducciones. Distribuidas parejamente entre el inglés y el francés. Cuando se decide contratar un libro, que esta decisión tiene que ver con conversaciones, con un consejo editorial que está conformado por el director de cada colección, por el equipo editorial. En el momento en el que se decide contratar el libro, en general también se empieza a pensar en el traductor posible para ese libro y en la necesidad o no de una revisión técnica. En la elección del traductor, nosotros tratamos de trabajar con un equipo estable de traductores, de asegurarles continuidad y con algunas excepciones o con algunas interrupciones, en general lo hemos estado logrando. En el momento en que el traductor es convocado, conversamos con él de las particularidades del libro, de las complejidades del libro, acordamos los honorarios, los plazos posibles, si va a querer cobrar un anticipo, si va a querer que hagamos un presupuesto tentativo de lo que va a ser el costo total de la traducción para cobrar mensualmente, para recibir pagos mensuales. Y también ahí es el momento de definir si el traductor necesita, quiere consultar o tener una vía abierta de consulta y de intercambio con el editor durante la traducción. Eso depende de cada traductor, digamos, porque en mi experiencia hay algunos que tienen una enorme destreza, enorme experiencia y que eso se traduce en una gran autonomía, digamos, no necesitan hacer consultas o prefieren no hacerlas y entregan la traducción ya terminada, en general acompañada con un archivito de Word. Archivito, lo estoy minimizando, digamos, son varias páginas de Word en las que aparece un punteo de las decisiones que fueron tomando, por qué las tomaron y las dudas que no pudieron resolver. También en esa primera charla hay traductores que aclaran de entrada que quieren ver las correcciones que se hagan a su traducción. Y hay otros, por lo menos en mi experiencia,
no, que incluso si recuerdo hacerles la pregunta, no les interesa. En ese sentido yo creo, pero esto es así, completamente intuitivo y para nada generalizable, que la relación, que los traductores que hacen traducción literaria y también técnico-científica tienen una relación diferente con cada uno de los géneros, como si se apropiaran de maneras distintas, según sea literatura lo que traducen, o poesía, o un ensayo académico. Y tal vez, a riesgo, esto tiene que ver con que, si bien el ensayo académico tiene estrategias argumentativas, procedimientos de exposición, digamos, tiene un aspecto formal que es insoslayable y que es de hecho el soporte del texto, el peso referencial, el peso conceptual es muy fuerte, tan fuerte que incluso, bueno, eso se ve en los originales en español, que hay autores, ya sea de las colecciones de Derecho y Política, Sociología, Historia, Antropología, que la relación es tan fuerte con aquello que están diciendo, que están argumentando, y la trabazón conceptual debe ser tan exigente que la densidad del espesor de la escritura en sí, a veces la sensación, no es que ellos lo piensen de esta manera, pero el efecto de lectura es que la escritura ha pasado a un segundo plano. Esto entre paréntesis porque es así pura conjetura. Bueno, si pienso esto que les decía, cómo elegimos traductores, para ser franca, tiene que ver con recomendaciones con redes de traductores, de autores, de correctores, de gente en la que uno confía mucho, de otros editores. Disculpame un segundo, Sí. te hago una pregunta en relación a esto mismo, porque me gustaría dejarlo en claro. A la hora de elegir un traductor, ¿tiene algún peso para vos que ese traductor haya salido de algún tipo de escuela o te presento un currículum donde figure justamente que realizó estudios de traducción en tal o cual instituto o lo que sea, o te interesa más la experiencia? La verdad que me interesa más la experiencia. Vamos, acá es como que no sé qué es lo que debería. La verdad es que me interesa más la experiencia. Y hay muchos traductores con los que trabajo hace años, no sé si tienen un título, no lo sé. Porque el trabajo que ellos presentan es suficiente motivo para volver a convocarlos y para tranquilizarme respecto de la calidad y de la seriedad con la que trabajan. Listo. Después voy a formularte la misma pregunta a vos, llegado el caso, porque es un tema muy importante, digamos, en el mundo de los traductores y demás. Disculpa que te interrumpí, Katy. No, incluso estaba pensando, bueno, para dar un ejemplo, hace poco tiempo contratamos un libro de un antropólogo francés que no se ha traducido todavía al español, Didier Fassin. Es un libro sobre, él hizo un trabajo de varios años con la policía parisina y en particular con una patrulla de la policía parisina cuya función es prevenir el delito en las zonas de periferia y tienen un protocolo de acción para eso, pero que en realidad lo que están haciendo es reproducir la estigmatización y la criminalización de los jóvenes hijos de inmigrantes de los suburbios de París. El libro es muy extenso, no era la situación ideal para conocer a un traductor.
pero nuestros traductores conocidos estaban ocupados con libros nuestros o con compromisos para otras editoriales. Entonces consulté con un traductor de mucha confianza y me recomendó a una traductora muy joven. Me dijo, mira, no he leído traducciones de ella, pero ella me ha escrito muchas veces con consultas, y por el tipo de consultas que me hace, entiendo que debe ser muy cuidadosa y muy seria. Viniendo de él, que es una persona muy austera en sus apreciaciones, y confié por lo menos para convocar a esta persona y tener una primera charla con ella. Resultó que era así, joven, puro entusiasmo, socióloga, había estado haciendo un posgrado en París y conocía al autor, y además tenía un genuino interés. Había ya traducido algunos libros y tenía un genuino interés en formarse como traductora. Había hecho algún curso de varios meses en el Colegio de México, había participado de jornadas, digamos, había algo de la traducción que le interesaba. No es que quería completar un ingreso, digamos, la traducción en sí le interesaba. Entonces pactamos, bueno, que tradujera el prólogo, la introducción, y me lo mandara. El primer texto que me mandó lo leí completo, se lo devolví me había hecho consultas, respondiéndoles las consultas, y a su vez ella revisó y me lo devolvió, aclarándome cuáles de mis propuestas había tomado y cuáles no, porque le parecía que no se avenían del todo al espíritu del original. Bueno, y me parece que estamos construyendo una relación sobre una base que por lo menos por ahora me tranquiliza. El original fluía bien en español, sonaba bien en español, y estamos trabajando como con un intercambio estrecho. Esto para contar un ejemplo de cómo a veces los traductores a los que uno habitualmente recurre por algún motivo no están disponibles, y bueno, ahí se abre la puerta para convocar a otros. Y acá, de haber querido convocar a un egresado de algún instituto de formación de traductores, la verdad es que ni hubiera sabido cómo hacerlo, porque mi primer impulso fue ese, bueno, consulto con Horacio, consulto con... ¿Cómo es en tu caso eso mismo, Gaby? Hola, bueno, mi experiencia con la traducción, al menos como editora, ha sido muy diferente en los distintos trabajos que tuve como editora. Yo empecé trabajando en Editorial Estrada, que hacíamos libros de texto, y en determinado momento decidimos hacer una colección de literatura infantil y juvenil, de lo que se llama prescripción, que es la literatura que va a estudiarse en las escuelas. O sea, no era por así compras para regalos de cumpleaños, sino teniendo muy en cuenta cuáles son los textos que o están prescriptos por la currícula, o al equipo de editores nos parecía interesante sugerir a los docentes para que sean leídos en la escuela, con lo cual eso complicaba bastante más la situación, porque una de las cosas que decidimos, esto fue hace muchos años, cuando todavía la literatura infantil y juvenil no era el boom que es hoy, que ocupa una porción del mercado editorial muy amplia y es tal vez uno de los nichos de mayor desarrollo y de producción. En ese momento no era tan así, recién comenzaba, pero pensar en esa colección y diseñarla, que éramos un equipo pequeño, decidimos que, bueno, que íbamos a apuntar a hacer nuevas traducciones de clásicos para que los pudieran leer los chicos de hace más o menos 15 años, porque en general esos clásicos, que eran algunos de los que habíamos leído nosotros en nuestra infancia, por ejemplo, Sandokan, no estaban en el mercado ya, o Stevenson, por ejemplo. Y era un desafío elegir qué traductor elegir porque no queríamos adaptar una traducción española o una traducción vieja. Decidimos elegir traductores.
En ese momento, una de las personas con las que trabajábamos, que es Susana Aime, con quien yo me formé mucho como editora, sugirió, ella trabajaba en el Joaquín B. González, sugirió algunos traductores, y a mí me tocó trabajar por primera vez con una traducción de César Aira, lo cual fue una cosa rarísima, maravillosa. Trabajó de una forma impecable, entendió perfectamente el destinatario, porque ese también es una cuestión, es muy distinto la traducción que uno encarga para chicos que para adultos, además de la diferencia de géneros, ¿no? Y la verdad que esa fue una experiencia para mí muy linda, que además posteriormente, cuando pasó un tiempo, llama un día a ir a la editorial para agradecer que lo hubiéramos vuelto a encontrar con ese texto que él desde chico había dejado de leer. Así que fue todo una cosa muy emotiva, donde realmente el trabajo con la traducción tuvo que ver con algo que tenía que ver con ponerse en el lugar de un lector chico, ponerse también en la emoción de descubrir un texto, que de alguna manera es lo que pasa cuando se traduce, ¿no? Es la emoción de descubrir un texto y de hacérselo llegar a otro. Esa fue mi primera experiencia en esa colección, donde después, bueno, trabajé con otros traductores, en general elegíamos, como contaba ella, más generalmente por colegas, por amigos, por compañeros, inclusive hay muchos correctores que también son traductores, como vos contabas. Y ahora la situación es bien distinta, porque yo ahora trabajo en un megagrupo gigantesco mundial, y son pocos los casos de traducciones que encargamos. Tenemos otro problema, que es que tenemos una cantidad de libros que traemos de las casas matrices, que ya están traducidos, o de otras casas del mismo grupo. A mí me ha tocado trabajar mucho con textos españoles traducidos en España y en México, y son dos trabajos distintos los que hay que hacer con cada uno de esos textos. Sí noto que con el tiempo, y esto es algo que justamente se debatió en este año, hace poquito, después de la feria, hubo una convención editorial de Penguin Random House, donde vinieron editores de toda Latinoamérica y de España. Y bueno, y fue un debate muy rico, interno, que no puedo contar, pero más o menos se imaginarán que la cuestión era todos los latinoamericanos discutiendo con los editores españoles, que son quienes encargan muchas de las traducciones, el hecho del ombligocentrismo de la traducción española, que ellos en este momento en que están en crisis pretenden que mucha de su producción salga en Latinoamérica, porque vuelve a ser Latinoamérica un mercado interesante para España y para Europa, y sin embargo no piensan en el lector latinoamericano, o sea, ni a qué hablar del argentino, o sea, el latinoamericano. Y lo más raro es que muchas veces no ven la distancia. ¿Aclararon en la convención esa por qué, por ejemplo, arruinaron la edición de los cuentos completos de Flannery O'Connor? Es muy posible que hayan hablado de eso. Yo no estuve, porque si no me hubiera peleado. Yo creo que no me llevaron por peleadora, porque saben que en general me agarra la tanada y... Pero bueno, sí, en general lo que yo noto es que muchos traductores españoles no notan cuán locales son. Yo recordaba cuando me contaban este debate de la convención editorial y este tema de la traducción y el tema de que nosotros recibimos una traducción y lo que tenemos que hacer es adaptarla. En algunos casos, digamos que en los mejores. Yo ahora estoy editando no ficción que puede involucrar desde recetas de cocina, donde harina de fuerza y todas esas cosas que son incomprensibles para un lector común, para una señora que quiere hacer una receta de una torta, ¿sí? Y
A ver, ¿qué otra cosa más puede ser? Novela histórica. O sea, justamente me encuentro con traducciones muy locales que son para un lector que no es un lector entrenadísimo, que no es un lector que tiene un rango grande para poder entender que en vez de decir harina leudante, dice harina de fuerza, ¿sí? Ahora bien, me acordaba también de una anécdota que me pasó a mí en Madrid, de ir justamente a ir con una amiga a comprar un televisor o un aparato y decir, ¿me puedes explicar las características de este JBC? Y el vendedor mirarme así como diciendo, JBC no existe, es JVC. JBL son parlantes, pero además estaban delante y yo lo estaba señalando con el dedo y él no podía ver la diferencia, no la podía oír, mucho menos leer, creo. Y respecto de eso mismo, digamos, independientemente de que no nos puedas dar los detalles, que les quedó en claro justamente que los libros necesitan ser revisados en América Latina. Bueno, eso en general sí. A veces el vértigo de las corridas, porque para que, no sé, vos me decís que en siglo XXI están editando alrededor de 40 títulos. En Penguin Random House en septiembre sacaremos alrededor de 70 en un mes. Ese vértigo a veces hace que llega un libro y se va a producción. O sea, lo leyó el editor, lo eligió, seleccionó de un catálogo, pero no siempre está el tiempo de poder hacer esa adaptación. Y a veces la adaptación es muy complicada porque es casi una reescritura. En el caso de muchos, por ejemplo, con las traducciones mexicanas también pasa eso. Con todo aquello que tenga que ver con registro no formal, más todavía. Es casi reescribirlo. Entonces es como la reescritura de una traducción y uno dice, ¿tiene sentido? Hago una pequeña pausa, ya inmediatamente vuelvo a vos. Katy, lo que está diciendo Gaby me da pie para una cosa que me parece interesante. Siglo XXI de Argentina exporta muchísimo a México. De hecho, los libros del siglo XXI de Argentina están en México muy bien exhibidos en todas partes. Los que se traducen en la Argentina, ¿reciben algún tipo de comentario respecto de los lectores mexicanos o de la filial mexicana por sus elecciones por el castellano al que se traducen? No, supongo que hay alguna lectura, tampoco estoy muy segura de que todos tengan una lectura ya en la que los neutralicen un poquito. También nosotros, bueno, justamente porque nuestros libros, es raro, tal vez los que tengan un trabajo etnográfico, por ejemplo el que estoy revisando ahora, o un libro que publicamos hace un tiempo de un antropólogo norteamericano sobre la comunidad puertorriqueña en los Estados Unidos y en particular en Harlem. Ahí tal vez sí nos veamos como en la situación de tener que atender a los diálogos, ver cómo resolvemos para que puedan para que puedan viajar esos libros al resto de los países de América Latina. Pero es como en general son libros más bien teóricos. Me parece que no tenemos ese problema. Hace poco publicamos en marzo un librito de Thomas Piketty, La economía de las desigualdades, y ese libro, mediante un convenio con Anagrama, fue editado en España por ellos. Nos pidieron los archivos, hicieron unos poquitos cambios, pero diría que fueron cambios más terminológicos, digamos,
sí, terminológicos. O sea, como decirte, no sé, donde nosotros ponemos ganancia, ellos usan ingreso o beneficio, digamos. O sea que en el libro de Piketty, por ejemplo, se cambió lo de la harina deudante por la harina de fuerza. Yo creo que también tiene mucho que ver, bueno, con el registro de cada libro. O sea, cuanto más formal es el registro del libro, digamos que menos diferencias puede haber. Pero también creo que el traductor... En Argentina hay una escuela de traducción y hubo una tradición editorial que hizo que hubo, o sea, en los años 70 nuestras traducciones y nuestros libros llegaban a México, llegaban a España y no tenían esas dificultades, me parece, porque creo que había como otra mirada. Al argentino le interesa y al editor argentino le interesa que el libro traducido acá o escrito acá llegue a Chile y de alguna manera creo que lo piensa, y si no lo piensa el autor, lo piensa el editor y se lo plantea al autor o se lo plantea al corrector o se lo plantea al traductor. En cambio me parece que en otros casos, como nuestra industria se achicó, ya no es tan exportadora, sino que es más importadora, ahí es donde recibimos de una cultura de la edición y de la traducción que por ahí no está mirando otro tipo de lector. Me parece que tal vez ese sea... es una hipótesis, pero me parece que no se encara de la misma forma que se encaraba hace 40 años la circulación de los textos en el mundo hispanoparlante. Voy a hacer una pregunta odiosa y después voy a dejar, vamos a abrir el juego para la gente. ¿Qué es lo que determina la tarifa que se le paga al traductor? En mi caso hay un tarifario instituido por la gente de producción que se actualiza cada 6 meses. ¿Cada? 6 meses. Ajá. Sobre ese tarifario, que es una tarifa fija, hacemos excepciones, porque hay casos donde hay textos que requieren un traductor especializado o literario, o bueno, uno hace, como editor tratamos de hacer una pequeña pelea de negociación. Por ejemplo, yo ahora tuve que, como antes era Mondadori también, mi primer trabajo en Penguin Random House fue justamente, me llega así un libro que había quedado de Mondadori en italiano y que en España no lo habían traducido. Yo me frotaba las manos y dije, me prefiero empezar a mandarlo a traducir acá que adaptar la traducción española. Y bueno, ahí trabajé, primero estuve buscando, porque la verdad que yo hacía mucho tiempo que no trabajaba con traductores del italiano, y este era un texto de geopolítica, pero de divulgación para todo público, entonces era medio complejo, hasta que finalmente di con una traductora y correctora del italiano, y trabajamos los tres, el autor, la traductora y yo, muy entre los tres, muy involucrados en eso, y entonces bueno, se hizo como una tarifa especial, porque ella iba a asumir una tarea más grande que la traduzco por millar, así al paquete, digamos, sino que estaba involucrada. Y bueno, y no sé si será porque era mi primer trabajo y me tuvieron con descendencia, me aceptaron que se pagaron una tarifa especial. En el caso del siglo XXI, Katy. Tenemos una tarifa de referencia que surge de consultas con editoriales afines y con nuestros propios traductores que trabajan para diversas editoriales. Y sobre esa tarifa sí también contemplamos el nivel de exigencia del libro. Firmamos un contrato con el traductor que en general es o por esa tarifa de referencia o un poco más en función de lo que el traductor nos considere que es lo más justo. Independientemente de eso, no sé, en este momento, por ejemplo, hay un traductor que tiene entre sus manos un libro de un sociólogo francés que hace sociología pragmática.
yo tuve que trabajar muchísimo revisando ese libro solo para escribir 5 líneas para el catálogo general. De manera que entiendo que ese libro es muy complejo. Primera vez que se traduce al español, el autor. Entonces, ese libro probablemente vaya a tener una revisión técnica y además una tarifa especial sobre la que ya estaba por encima de la referencia y que pactamos con el traductor. Así que es un espacio, digamos, abierto, no abierto al diálogo, a la conversación, sobre todo con las personas cuyo trabajo uno respeta mucho y que hay toda una historia común, y que también me parece que el trabajo editorial se apoya mucho en las relaciones, en los vínculos que se van generando, en cuán cómodo resulta hablar cuestiones espinosas con el otro y saber que eso no va a tener consecuencias sobre el trabajo, que simplemente se está hablando de cuestiones espinosas que tenemos que ver cómo resolver. Una pregunta más que está vinculada a esto, que surgió mientras las escuchaba hablar. ¿Contemplan las editoriales que representan ustedes poner el nombre del traductor en tapa y en la cubierta, y en la portadilla del libro, o van al fondo junto con todo el resto de los créditos? Bueno, en el caso de aquella colección de literatura infantil, para mí fue una pelea larga que finalmente conseguí vencer, y sí, el traductor estaba en tapa, y la verdad que creo que funcionó muy bien, porque además era muy necesario, era una colección para chicos y adolescentes, pero literaria, y me parecía que sí, que el traductor tenía que estar en tapa, y en los casos en los que no estuvo en tapa, sí estuvo en la portadilla. En Penguin Random House, eso en general creo que se hace en las colecciones literarias. De todas maneras, en general depende del tipo de texto. Yo no sé si es necesario poner el traductor de un libro de cocina en la portadilla. Generalmente va en el crédito general, pero seguramente, mira, y esto me lo puedo imaginar, si el traductor de un libro de cocina italiana es Donato De Santi, van a querer ponerlo en tapa, pero va a ser una decisión más comercial. Pero si no, lo usual depende del género. En la traducción literaria muchas veces sí, creo. Nosotros no consignamos el nombre del traductor en tapa. Hasta hace unos meses aparecía no en la página de créditos, sino en la página 3. O sea, claro, era una página par, en la página 4, claro, enfrentada a la portada interior, digamos. Ahora pasamos a ponerlo en la portada interior, o sea, en la portada interior que replica la tapa, digamos, en líneas generales. Y estamos ahora también tratando de reorganizar nuestro sitio web para incluir el dato del traductor en el sitio. Pero sí, en la portada interior. En la portada interior. Tal vez en el caso de siglo XXI, cuando yo entré a la editorial en el 2007, se iniciaba un proceso que fue muy largo y muy trabajoso de rediseño de todas las colecciones, de rediseño de tapa. Y en ese momento, bueno, había que definir el lugar para las imágenes, los cuerpos de título, bajada, autor, varios autores, si iba a haber foto, tipografías, claro. Y en ese momento, hace 8 años, no
no contemplamos incluir el traductor, pero porque estábamos como metidos en otro vértigo, digamos, y en cuestiones como más básicas. Yo creo que en general, en el caso de la traducción literaria, es una decisión de compra. En muchísimos casos el texto literario es una decisión que entonces las editoriales toman en cuenta porque saben que hay una decisión del lector de elegir tal traducción y no otra, o hay traductores que ya tienen un prestigio y entonces, ay, llegó tal libro de anagrama, ¿y quién lo tradujo? Es la pregunta. Bueno, sí, bueno, si es una traducción de este puede ser, y si no, si uno puede optar también, a veces creo que hay como otro peso en la traducción literaria. Creo que sí, que hay ahí una cuestión genérica que pesa. De todas maneras, por ejemplo, en el caso del siglo XXI, un ejemplo, ustedes tienen dos traductores de Sartre, de Barthes, de muchísimo prestigio, digamos, recientemente Patricia Wilson, pero antes, ¿cómo se llama el profesor rosarino? Nicolás Rosa. El hecho de que figuraran en tapa, ¿no sería un valor agregado para que, digamos, el público que va a leer a Sartre sepa que la traducción es buena? Es que sí, supongo que en ese caso sí. También es cierto que en algunas decisiones, uno está, cuando está como revisando un texto, ese horizonte como estilístico que uno tiene de sus lecturas, creo que justamente nos alerta contra el peligro de normalizar todo, normalizar la escritura. Pero hay ciertos aspectos que justamente llevó mucho tiempo normalizar, como el diseño de las cubiertas, y de normalizarlo implica la visibilidad que esos libros tengan en librerías, la posibilidad de un reconocimiento inmediato. Entonces, me parece que dado que la mayoría de los libros de esa colección no consignan el traductor, lo estoy pensando ahora. Es decir, es difícil tomar una decisión aisladamente en la editorial. Te diría que en relación con cualquier cosa, las decisiones se toman en función de proyectos, y un proyecto es una colección, también es un autor con el que sentimos que hay una historia por construir, una obra que cuidar. Eso nos cuesta, y creo que no lamentamos que nos cueste, y que tiene sus costos también. No pensar aisladamente, no pensar caso por caso, porque efectivamente en esto que me estás diciendo, Nicolás Rosa, Patricia, son traductores que son un plus. Es cierto que también eso está presente en las gacetillas de prensa, bueno, en el libro, por supuesto. Yo creo que, bueno, que esto que comentabas, en estos años, siglo XXI, así como otra cantidad de editoriales que tienen un perfil editorial muy fuerte, y que la editorial funciona como prescriptora de lectura, o sea, uno sabe qué tipo de libro va a encontrar cuando se compra un libro de Eterna Cadencia, o de siglo XXI, o de Anagrama, no tanto ya, pero en su momento lo tuvo. En cambio, los grandes grupos, como me dijo una vez hace poco Mercedes Huiraldes, que es para mí una gran editora, son el mundo de lo posible. Todo es posible, pero hay muchas más excepciones, porque en realidad nadie compra un libro de Penguin Random House. La gente compra el libro de ese autor o de ese tema. Es más, hay casi 50 sellos dentro de ese grupo, con lo cual, si bien hay colecciones o sellos dentro del grupo que tienen una maqueta fija, ¿no?, donde acá tiene que estar el logo, tiene que figurar de este tamaño y en tal lugar de la tapa el autor o el título, etcétera, hay muchísima más, hay muchísimos casos en los que no, donde solamente con que esté el sello abajo, el resto, bueno, es una tapa, puede ser una foto. En Aguilar, por ejemplo, que fue un sello que yo tuve a cargo bastante tiempo, lo único que a mí me daban era el formato. Tenía 2 formatos,
y el lugar donde tenía que estar el sello, que podía ser blanco sobre negro o negro sobre blanco, según la imagen de tapa que yo decidiera. Y había tapas tipográficas, había tapas ilustradas, había tapas con fotos, había tapas donde figuraba el prologuista, porque era algo que a la editorial le convenía, en otros casos no, y así, o sea, era muy libre. En los grandes grupos me parece que hay mucho más espacio para que eso pueda ser más flexible, ¿sí? No estamos tan marcados, salvo algunos sellos que justamente son aquellos a los que la decisión editorial es que se vea en una vidriera muy claramente el anclaje con el sello, ¿sí? Por ejemplo, La Bestia Equilátera o Adriana Hidalgo. La maqueta de Estupía de Adriana Hidalgo, que sufrió modificaciones, es una maqueta muy estructurada, claramente estructurada y al mismo tiempo muy reconocible. En cambio, nadie se compra un libro de Planeta. Uno se va con el señor que se va a comprar el libro de Luis Majul, se va a comprar el libro de Luis Majul, no se va a comprar el libro de Planeta. Ni siquiera creo que ya tenga el peso que tuvo un sello como MC dentro de Planeta, con respecto a la fijación de pautas para las tapas y para esas cosas. Parece que tiene mucho que ver con el tipo de editorial o el tipo de sello donde circula. Bueno, para estar a la altura de la casa que nos recibe, son vuestras. ¿Quién comienza? El joven. Hola. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, realmente muy interesante todo lo que han expuesto. Mi pregunta va en esta dirección. ¿Existe algo parecido a un manual de estilo en el caso de las publicaciones más de corte académico, ¿no? Referido a terminología, el modo de los términos usados para determinados conceptos? Digo, por ejemplo, pensando en que cosas así existen en los organismos internacionales, por ejemplo, ¿no es cierto? Sea en Naciones Unidas o en Banco Interamericano de Desarrollo y demás, hay toda una lista de conceptos económicos donde en tal lengua hay que usar tal término, en tal lengua tal otro, ¿no? Están proliferando y nos vamos acostumbrando malamente a esperpentos como palabras como empoderamiento, por ejemplo, ¿no? Y hay muchas de esas donde uno nota, por un lado, el traductor que ha debido claudicar ante el avance de lo intraducible del empowerment, y luego, bueno, uno debe lidiar con eso como concepto, ¿no? Entonces, a veces digo, bueno, quizás exista en algún lugar todavía insospechado un término realmente castellano, en ese caso, bueno, por dar un ejemplo un poco extremo, pero ¿existiría eso al menos como pauta para los traductores en cuanto a qué términos usar para conceptos determinados? Yo recuerdo cuando entré a Paidós, que Paidós contaba, ya no cuando yo empecé a trabajar ahí, con un supervisor de traducciones, Piatigorsky, tal vez vos lo ubiques, y él preparaba glosarios de términos de derecho, equivalentes inglés-español, de psicoanálisis, de economía. Eso ya había como, ya era algo anacrónico en ese momento. Tal vez porque las ciencias sociales habían avanzado a un ritmo que había dejado atrás esos glosarios. Lo que nosotros hacemos es, bueno, en relación con esos términos que nombrás como empoderamiento, agencia, ahora no recuerdo otro, pero
¿Cómo? Gobernanza. Sí. Gubernamentalidad. Bueno, ahí, como son términos que ya están acuñados, en la medida en que están acuñados, ¿y cómo medimos eso? Desde la cosa como casi inconfesable de ver cuántas veces aparecen en Google, hasta ver todos los autores que los retoman en papers, en libros, y evaluar la seriedad de esos papers y esos libros en el sentido de dónde fueron publicados, dónde circularon. Si esos términos están acuñados, ahí no vamos contra la corriente, porque las colecciones académicas, si bien nosotros siempre hacemos el esfuerzo porque se vuelvan comunicables y porque rompan ese techo del nicho de lectores especializados, el principal nivel de lectores es ese, y esa es la terminología que ellos están acostumbrados a manejar y con la que están familiarizados. Sí, a veces, por ejemplo, traje una novedad de este mes, no solo su merecido, por una justicia penal que vaya más allá del castigo. Escrito a 4 manos, digamos, por un autor especializado en filosofía política y otro en derecho penal. El libro necesitaba una revisión técnica. La traductora, mientras hizo la corrección, consultó revistas jurídicas, la revista de teoría jurídica de la Universidad de Itela, por ejemplo, donde estos mismos autores han publicado, y ella misma preparó una lista de términos en relación con los cuales había decidido el equivalente en español, pero con muchas dudas. Y el revisor técnico fue el que se ocupó de corregir o de confirmar estas intuiciones, que fueron más que intuiciones, que fue verdadero trabajo de Elena Odriozola, que fue la traductora de este libro. Pero no, yo creo que no hay manuales, o por lo menos que nosotros manejemos cotidianamente en siglo. Escritos y tácitos que había tenido la editorial. En Penguin Random House no sé si eso existe. Yo ahora estoy con un gran problema porque me acaban de encargar un sello español que se llama Conecta, que la mayoría de sus títulos son traducciones del inglés de entrepreneurship, lo cual es un gran problema, si es emprendedorismo o emprendedurismo, cosa que me parece espantosa, pero que en realidad es otra barrabasada, pero ¿qué es eso? ¿Y cómo se lo nombra? Bueno, y estamos ahí con una traducción, viene con entrepreneurship, en otra traducción viene emprendedorismo, en otra viene emprendedurismo, y ahora veremos qué van a hacer los autores locales de entrepreneurship y cómo van a nombrar digamos, la disciplina a la que se dedican, que no saben cómo se llama todavía, creo. Yo me acuerdo que en su momento, hace muchos años, cuando MC era MC, había un departamento de traducción. Bueno, Julia Benseñor, que es mayor que yo, puede perfectamente recordarlo, que era un departamento que, ¿cómo se llamaba el señor que lo manejaba? Eduardo García Berzún se manejaba ese, y cuando vos empezabas a trabajar haciendo una traducción y demás, te entregaban un libro, no era un cuadernillo, era un libro de normas de estilo, y aparte de ser un libro de normas de estilo, en muchos casos te evacuaba montones de problemas que se te ocurrían mientras estabas traduciendo, y la verdad que era una solución muy buena tener una cosa así que unificara. Perdón, una acotación. Nosotros no tenemos glosarios específicos, digamos, glosarios de terminología específica disciplinar, pero sí tenemos un manual de estilo en el que listamos, digamos, nuestras preferencias en cuanto a
nuestras preferencias y también cuestiones normativas que pueden ayudar al traductor si las tiene a mano. Entonces, que van desde uso de mayúsculas y minúsculas hasta el modo en que organizamos la bibliografía, si va a ser al estilo anglosajón, con una bibliografía final o con notas al pie. Y en este caso también, a medida que nuestro sector de preproducción, de trabajo, de corrección se fue profesionalizando en estos últimos años, tratamos también de liberar al traductor de todo este trabajo que lleva mucho tiempo, muchas búsquedas y que es muy operativo y tedioso. Entonces tenemos una persona que, si en un libro el original tiene las referencias bibliográficas en nota al pie y en esa colección nosotros usamos las referencias al estilo anglosajón, el traductor traduce tal como está en el original y nosotros nos ocupamos de hacer esa conversión, de buscar ediciones castellanas. Si aparecen citas extensas y hay ediciones castellanas más o menos canónicas de las que se pueda tomar ese tramo y el traductor tiene el libro a mano, le pedimos que en el caso en que haya podido reponer esa cita simplemente nos avise y el resto de las búsquedas quedan en nuestras manos. O sea, tratamos de liberar de eso, de búsqueda y de tiempo que también lo distraen de lo que de verdad nos interesa, que son las decisiones que hacen a la cuestión más conceptual y al cuidado de la escritura. El joven. Aprovecho que tengo el micrófono acá al lado. Hago dos preguntas en una. La primera es si en la interacción que ustedes tienen con los traductores, quizás más en el caso del siglo XXI, por lo que ya habías explicado del signo de este coloso que es Planeta, Random House, Mondadori, ya no es Mondadori, si en esa interacción los traductores solo funcionan como proveedores en cuanto, bueno, se les asigna un trabajo y lo desempeñan, o son consultores también a la hora de sugerir títulos, sugerir autores. Esa es la primera pregunta. Y la segunda es que comentaran qué experiencia tienen ustedes con los fondos nacionales que subsidian traducciones, si tienen ese intercambio con el gobierno francés, el gobierno italiano, el gobierno inglés, que subsidian los programas de traducción. Bueno, con respecto a la primera, como hay autores, directores de colección, que son los que nos acercan propuestas, en general las propuestas y las ideas no llegan de parte de los traductores, pero sí hay siempre una charla muy rica con los traductores y divertida incluso, porque llega un traductor que acaba de traducir un libro de Paulo Freire y bueno, y es un libro que se armó con conferencias, con cartas. Algunos de esos textos están muy bien y son muy sólidos, otros no se sostienen tanto, y ahí el traductor bueno, suelen tener como muy buen humor para contar cómo se las ingeniaron para hacer de esos textos que por ahí tienen cierta fragilidad en algunos tramos, textos más sólidos. O sea que hay un intercambio muy rico sobre los libros, sobre los autores. Elena, por ejemplo, me entregó esta traducción diciéndome: se nota que Braithwaite escribe muy bien, vas a ver que seguramente escribió la mitad del libro y cuando ya pasas a la parte más penal, la cosa está un poquito más resbaladiza, digamos, van a tener que trabajar más. Entonces, sí, el traductor es fundamental para esa charla, no solo como momento de catarsis y de compartir opiniones sobre la escritura, sobre cierta cosa de la que también uno disfruta, que es como por más que uno quiera los libros, cierto como grado de malicia que surge ahí, que como parte de ese intercambio, pero que es fundamental para saber
qué tipo de material uno tiene entre manos, qué registro tuvo el traductor de ese material. Después uno tendrá el propio. Lo tuvo antes parcialmente, lo tendrá después, porque hay que leer el libro para pensarlo editorialmente, para pensar la contratapa, para pensar si es necesario agregarle un prólogo, una introducción. Y respecto del otro, sí, nosotros tenemos relaciones fluidas con los programas de ayuda a la publicación de la Embajada de Francia, no así con programas de Alemania o de Inglaterra o de Italia, que es una asignatura pendiente porque de hecho nos interesaría, es más falta de tiempo, y también supongo que tiene que ver con políticas culturales mucho más activas de parte de Francia que del resto de los países. Bueno, hay tiempo para una pregunta más, si alguien quiere. Aprovechen ahora, no se lamenten después, yo ya les dije. Bueno, no te lo podés guardar, Alejandro, hay que devolverlo el micrófono. Muchísimas gracias. Y creo que hemos sido ilustrados desde un costado distinto del que normalmente nos toca ver cuando estamos acá. Esperemos que la hayan pasado bien también ustedes. Sí, súper. ¿Ya estás más tranquila? Sí. Perdón, me olvidaba una cosa importantísima. Katy trajo esto de regalo.